Conozcamos a la artista colombiana que está conquistando Suiza. Plataformas digitales retiran libros creados por inteligencia artificial. ¿Ante qué estamos? Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría estar con ustedes en esta hora cultural de la televisión mexicana a mitad de semana. A mitad de semana, mi querida Laura Barrera, hola, muy buenas noches. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lengua de señas mexicana, y con muchísima información que compartir, hoy con una efeméride muy importante. Muy importante, particularmente para México, se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el 9 de agosto de cada año se destinaría para celebrar la diversidad cultural de los pueblos originarios, con el objetivo de visibilizar a la población indígena de todo el mundo. En nuestro país, con una ceremonia realizada en el Complejo Cultural Los Pinos, se resaltó el esfuerzo por reconocer los derechos a mantener y reforzar sus culturas y tradiciones, así como promover su desarrollo. Los principios y normas que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y una amplia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sin duda se han convertido en un referente para el desarrollo y fortalecimiento de los derechos indígenas en la Constitución mexicana. Uno de los temas eje en esta conmemoración fue la igualdad y la no discriminación como principio fundamental para el reconocimiento y la implementación de los derechos indígenas. El principio de la igualdad y de la no discriminación desde la perspectiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la herramienta clave para que México pueda superar las condiciones de negación y de discriminación estructural que las personas de los pueblos originarios enfrentan. En el marco de esta efeméride y para reafirmar la búsqueda del bienestar de las comunidades originarias de México, el jefe del Ejecutivo firmó esta mañana un decreto para proteger los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos Huichol, Cora, Tepehuano y Mexicanero, de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Noticias 22, Alfonso Popoca. Fomento y sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios en México. Es otro de los temas que detonan la reflexión. Vamos a ver por qué. Organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con la participación de la UNESCO, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, este 9 y 10 de agosto se lleva a cabo el Foro Internacional Medios Comunitarios e Indígenas, Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México. También es parte de la discusión el análisis de qué debemos hacer para la promoción y preservación de medios indígenas y comunitarios con una perspectiva pertinente, acorde, realista, que permita tener una visión de lo que es nuestra nación pluricultural y diversa, con particularidades que van a definir a nuestra realidad social. El foro se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas en el campus de San Cristóbal de las Casas. Representantes nacionales e internacionales de instituciones públicas, de la ciudadanía y de los comunicadores de estos medios participan en el encuentro para el cual, señala Álvaro Guzmán Gutiérrez, ha habido un avance en materia legislativa que requiere complementarse con una visión más orgánica. No solo se trata de que el entorno regulatorio encuentre un cauce de reconocimiento, sino que además promueva y simplifique la forma en la que operativamente van a tener que hacer frente a diferentes condiciones técnicas de operación, retos comunicacionales, y en realidad es decir, hoy tenemos un gran avance desde el marco legal, pero hay mucho que trabajar para poderlos impulsar y que cuenten con estas condiciones que les permitan subsistir. Este foro también convoca a todos los interesados en desarrollar proyectos de Internet y telefonía para los actores comunitarios e indígenas a asesorías que se ofrecen durante los días del foro. Álvaro Guzmán Gutiérrez señala que el modelo comunicativo de estos medios está cambiando y en ese entorno el comunicador es una parte esencial.
En realidad estamos hablando de comunicadores que están hechos en la comunidad y su razón de ser es sensibilizar sobre ese entorno inmediato, sobre realidades que pueden ser mucho más lógicas e inmediatas de atender, y entonces se vuelve una comunicación mucho más horizontal que la tradicional. Entonces ya el solo modelo de comunicación comunitaria indígena plantea una reestructura de esta lógica unidireccional. El Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas se lleva a cabo de manera presencial y en línea y se puede seguir a través del sitio electrónico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y sus redes sociales. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. La Perla Tapatía será el escenario. Las grandes ligas de la animación se reúnen de nueva cuenta. El Festival de Animación, Videojuegos, Cómics y Narrativas Pixelatl regresará del 5 al 9 de septiembre. Tenemos 130 invitados de más de 12 países que van a venir, como siempre, a compartir su conocimiento con toda la comunidad de estudiantes. Habrá muchísimo reclutamiento y revisión de portafolios. Estudios como Lucasfilm, Cartoon Network, Warner Discovery Kids, Adult Swim y Walt Disney Animation Studios estarán presentes a lo largo de la programación, donde se hablará sobre los retos del presente y cómo habrá de desarrollarse esta industria en el futuro. Tenemos unas sesiones que se llaman diálogos, porque estamos atravesando pues ahorita muchísimos retos, ¿no? Con la irrupción de las plataformas y los streamers que han roto la parte económica, como antes se fondeaban, ¿no? Los estudios, canales de televisión, la inteligencia artificial, que también representa un reto para todos los artistas. Además de las 5 secciones que se han preparado para su muestra oficial, se podrán ver los 9 programas que participaron en el Festival Internacional de Animación de Annecy en representación de México. Pixelatl, en su constante búsqueda por impulsar el networking, también desarrolló una nueva herramienta desde su página web para la muestra de portafolios. Si tú vas a la parte de participantes, antes normalmente poníamos los invitados. Ahora tenemos a los conferencistas, a los delegados que van al mercado, a los ejecutivos que van a estar viendo portafolios y demo reels, pero también tendremos a los creadores. Toda la comunidad creativa que suba su perfil a elatlas.mx va a poder también pues, compartir su trabajo de forma pública. Esta será la segunda edición que se realizará en Guadalajara, Jalisco, el epicentro de la animación en México. Guadalajara se ha convertido en la sede no solamente de este tipo de festivales, sino de mucho del talento que se ha ido forjando a lo largo de los años a nivel nacional. Lo que estamos impulsando es precisamente apoyar ese desarrollo que, hay que decirlo, creció de forma orgánica y que hoy nuestra obligación es mantenerlo, retenerlo, fomentarlo e impulsarlo. De acuerdo con José Iniesta, la visita de México al Festival de Annecy, si bien ha servido para visibilizar la producción y la creatividad nacional, ha supuesto también el planteamiento de nuevos retos y metas. No nos vamos a rendir hasta no ver en nuestras televisiones contenido hecho por artistas mexicanos, con personajes mexicanos que representen nuestras culturas, nuestros saberes, incluso nuestras lenguas originarias. Tenemos una gran población de jóvenes que les interesa trabajar en este sector y tenemos que crear una industria que pueda darles trabajo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Letras, cine, comedia y el ganador de un Pulitzer. Todo listo para la Feria del Libro Judío. Vamos a ver. Shows de stand-up, conciertos, presentaciones de libro y proyecciones de cine son algunas de las 100 actividades que ofrecerá la Feria Internacional del Libro Judío. Tenemos varios homenajes, tenemos el centenario de Marcel Marceau, de Norman Mailer. Para Marcel Marceau vamos a tener una plática con Pedro Cominic. Norman Mailer va a estar Gabriela Barketing. Tenemos para hablar también el 90 aniversario del natalicio de Philip Roth. Vamos a tener una plática interesante, yo espero que controversial, sobre la cancelación política. Entre los invitados internacionales en esta edición se encuentra el escritor Joshua Cohen, ganador del Premio Pulitzer 2022. Va a estar en conversación con Ricardo Rafael y hablando de qué es el Pulitzer, y con Marouane Soto Antaki también para hablar un poco más del tema de su libro, el que ganó el Premio Pulitzer, Los Netanyahu.
El premio Filjú lo recibirá la narradora Angelina Muñoz Huberman. Ella es una gran ensayista, una gran poeta, una narradora excepcional que, bueno, merece toda nuestra atención y, por supuesto, nos honra y nos privilegia poder darle este premio a ella. Se proyectarán 4 películas del Festival del Cine Judío, habrá charlas sobre judaísmo, un show de comedia y una experiencia sonora utilizando objetos del archivo. Aquí estamos emocionados de tener conversaciones complejas, difíciles, diversas, divertidas, para que todos nos acompañen. Este encuentro literario se realizará del 1 al 10 de septiembre en el Centro de Documentación e Investigación Judío en México. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Y esta es una provocación para encontrarnos con México. Y de manera particular, redescubrir Querétaro con nuevos ojos. El estado de Querétaro es el segundo productor más importante del vino en el país. Su elaboración es un atractivo turístico a la que asisten millones de visitantes anualmente a través de la ruta de queso y vino. Tenemos más de 30 casas vitivinícolas que están abiertas al público y esta oferta está acompañada de casas, casonas, haciendas, vuelo en globo, gastronomía, pueblos mágicos. Toda su riqueza cultural y gastronómica forma parte de la muestra Querétaro y entonces encontré a México, una invitación a descubrir su gran oferta turística. Es tierra de cultura, de belleza natural, con su ahora 7 pueblos mágicos, 4 patrimonios de la humanidad, la maravillosa ingeniería del acueducto de poco más de 1 kilómetro de longitud, de la época del virreinato de la Nueva España, y sobre todo el tercer monolito más grande del mundo, Peña de Bernal. También destaca por su tradición artesanal y belleza natural. El tema de turismo de reunión, de romance, les encanta porque tenemos todos los lugares para hacer la boda ideal, la de tus sueños, ahí la tenemos. La exposición contará con actividades gastronómicas, espectáculos y venta de productos. Permanecerá hasta el 29 de agosto en Punto México. Los invito a que nos acompañen, los visito a que visiten nuestra página en www.queretaro.travel y que vean toda nuestra oferta turística, ya sea de negocios, por placer, por romance, porque de escapada, porque no se les ocurre qué hacer, ahí vamos a tener la fórmula ideal. Noticias 22, Óscar Cortés. Y antes de la pausa les comentamos que se otorgó ya el premio Nezahualcóyotl a la obra El origen de la noche del escritor tzotzil Miquel Ruiz. El jurado destacó la manera con la que el autor entremezcla hábilmente poesía y narrativa en un relato de la violencia armada. Para esta edición del premio se recibieron trabajos en 15 lenguas indígenas de 11 estados del país. Al informar el resultado, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, subrayó que la resistencia cultural se expresa en la lengua. Así que, bueno, pues enhorabuena para Miquel Ruiz. Qué bueno, habrá que acercarse a estas publicaciones, ¿no? Indiscutiblemente, con esta felicitación nos vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. La vida nos pone en diferentes sitios, pero nada nos detiene. Iremos tan cerca o tan lejos como sea necesario para llegar. No importan los obstáculos que haya que enfrentar, eso nos hace más fuertes. Somos un equipo y nada puede detener lo que podemos hacer juntos. Trabajamos con nuestros corazones por una sola causa, tu tranquilidad y la del pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Hagamos juntos un recorrido por distintos matices y sonidos de la música contemporánea mexicana. Gracias a la vida que me ha dado daño. Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Ven acá, conducido por Eugenia León, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, domingos 21 horas. Disfruta de Noches Emplumadas en el único programa de radio hecho para la televisión.
de la mano de Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma y los músicos del Titanic, además de grandes invitados. Qué gusto tenerlos aquí, cuánto amor, cuánta magia destila. Me canso ganso. Nuevos episodios, jueves 21:30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Reconocen el trabajo de los grandes maestros del arte popular. En el Palacio de Bellas Artes, el FONART reconoció a los ganadores del concurso nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México. Y a propósito, inauguró una exposición dedicada a la 10ª entrega de este certamen. Autoridades del sector cultural se reunieron para celebrar y reconocer el trabajo y la dedicación de los contendientes. Para llegar a esta categoría de grandes maestros, previamente tienes que haber obtenido algún reconocimiento en los otros concursos nacionales, entre otros el Gran Premio de Arte Popular. En la 10ª edición del concurso participaron 97 piezas elaboradas por 63 creadoras y 35 creadores, provenientes de 18 estados de la República. Se involucraron 14 comunidades originarias como la Musga, la Maya, la Otomí, la Purépecha y la Tzotzil, entre otras. De las 97 propuestas, se extrajo una lista de 22 ganadores. Estas piezas ahora están a la venta en la exposición del 10º Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México. Extraordinarias piezas de cerámica, tanto que recuperan técnicas tradicionales como son los engobes, como aquellas ya policromadas con uso de esmaltes que corresponden más bien a la cultura novohispana. En el área de textilería hay una pieza extraordinaria de Baja California que está hecha con pino y tejida, digamos, a mano, una belleza, además de una hamaca también en tintes naturales extraordinaria que no te quisiera subir a ella, sino exponerla en tu sala. El galardón nacional del concurso fue para este zarape carmesí de Cristian Janet Córdoba Vázquez, elaborado con lana fina e hilo de oro, teñido con tintes naturales como la grana cochinilla, hojas de nogal y el pericón. Lo importante del arte tradicional o popular es que las y los maestros no actúan de manera individual. Cada una de las piezas que podrán ustedes ver aquí representa un esfuerzo colectivo y un ejemplo a seguir, un crear escuela de parte de las y los artesanos. Las piezas del concurso nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2023 permanecerán en el primer piso del Palacio de Bellas Artes durante un mes. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La Fundación Beyeler es el primer museo suizo de arte moderno y contemporáneo que dedica una amplia y completa exposición individual a la obra de la artista colombiana de renombre internacional, Doris Salcedo. El diseño de la muestra fue realizado en estrecha colaboración con la artista y su estudio. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos amplía la información. Adelante, Valentina. Saludos desde Berlín. La prestigiosa Fundación Beyeler en Suiza presenta una gran exposición de la artista colombiana contemporánea Doris Salcedo. Las salas del museo acogen a más de 100 obras pertenecientes a diferentes momentos de su carrera y ofrecen una visión completa de la obra de esta importante artista. Se ven varios objetos de gran dimensión en forma de instalaciones, también piezas pequeñas de gran sutileza, como también intervenciones en el espacio. El leitmotiv de la obra del artista es la permanente exposición de la vida humana a contextos de violencia, ya sean catástrofes naturales o de conflictos armados. Aunque sus obras suelen tener como trasfondo acontecimientos violentos concretos en su país natal, los temas como la violencia, la memoria y el olvido se ven plasmados también en sus obras como temas universales. En su intento de acercarse a la experiencia cotidiana de las masacres y otros actos violentos, Doris Salcedo elige lo doméstico, por ejemplo, los muebles, como metáfora. En la instalación Plegaria Muda, donde está presente la naturaleza violenta del conflicto armado colombiano, en una instalación de mesas puestas una sobre la otra, unidas
por una capa de hormigón con pequeños brotes de pasto. A flor de piel es una enorme manta hecha a partir de miles de pétalos de rosa que fueron cosidos pétalo por pétalo, muy frágil, como la vida misma. Su color rojizo simula la sangre seca y representa la piel maltratada. Esta instalación en el suelo es efímera, ya que se va descomponiendo poco a poco. La gran intervención titulada Palimpsesto de 2017 es la gran perla de la exposición y está dedicada a los refugiados de 35 países que han muerto en la peligrosa travesía del mar Mediterráneo para llegar a Europa en los últimos 20 años. Es una obra viviente que está en constante movimiento. Los nombres se van formando con gotas de agua que aparecen y desaparecen sobre una superficie de arena. Doris Salcedo nació en Bogotá en 1958 y sigue trabajando en su país natal. Sus obras son el resultado de años de investigación sociopolítica que van unidas a sus experiencias personales y testimonios. La artista consigue representar la violencia sin violencia y hacer palpable el dolor sin mostrarlo explícitamente. Gracias por su atención y me despido hasta la próxima con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, DW. Muchas gracias, Valentina, por esta información y estas imágenes. Ahora bien, el algoritmo no solo está creando libros, ahora está firmando a nombre de otros. Vamos a ver. Amazon eliminó 5 libros que estaban a la venta, luego de que la autora Jane Friedman se quejara de que los títulos aparecían falsamente escritos por ella. La autora cree que fueron escritos usando la inteligencia artificial. Agregó que se siente como una violación, porque es un material de muy baja calidad. Curiosamente, los libros eran una guía paso a paso para crear libros electrónicos convincentes y cómo escribir y publicar un libro electrónico rápidamente y ganar dinero. Friedman se enteró de los títulos fraudulentos mediante un lector que le mandó un correo comentando que sospechaba de los libros. Los textos fueron retirados tanto de Amazon como de la plataforma Goodreads. La escritora aseguró que si Amazon no establece un tipo de política para evitar que cualquiera suba un libro con el nombre que quiera, el problema continuará y no terminará conmigo. Un portavoz de Amazon comentó a The Guardian: tenemos pautas de contenido que rigen qué libros se pueden poner a la venta e invertimos mucho para brindar una experiencia de compra confiable y para proteger a los clientes y autores del mal uso de nuestros servicios. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, pero ahora que vea el lado positivo Jane Friedman, ya está su nombre en la palestra, hay que buscar los libros escritos por ella, de preferencia los impresos, no los descarguen en Amazon. No los fraudulentos, ¿verdad? y habrá que ver, bueno, siempre de la adversidad se puede rescatar algo positivo. Evidentemente aquí el asunto no fue tanto que estuvieran mal escritos, porque bueno, tantos libros la verdad que circulan, que no es que tengan una gran calidad, sino más bien que se estaba utilizando el nombre de una autora de una manera fraudulenta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los algoritmos, mucho cuidado con las inteligencias, otra vez este término. ¿Quién tuvo la idea de ponerle ese autor a los libros? ¿Fue la inteligencia artificial, fue el algoritmo o fue alguien que lo hizo de manera deliberada? O alguien que solicitó un libro exactamente a la inteligencia artificial que lo creara. En su algoritmo está seguramente las lecturas de Jane y ahí está el beneficio, ¿no? Ajá. Efectivamente. El beneficio y el perjuicio a la vez. Cambiamos de tema, porque derechos intelectuales, precisamente contenidos en multimedia y divulgación y nuevas tecnologías, se debaten entre el futuro de los medios de comunicación. Inició la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos en León, Guanajuato, foro que promueve la reflexión de temas que competen el presente y el futuro de las coproducciones, la inteligencia artificial, la cesión de derechos y el intercambio de contenidos de divulgación científica y tecnológica con fines educativos y culturales. En la inauguración del encuentro, Gabriel Torres, presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, informó que televisoras públicas de 21 países se unen para ofrecer sus contenidos audiovisuales en el sistema de transmisión libre conocido como OTT, para que la sociedad pueda consultarlos por internet de forma gratuita.
Las 95 instituciones que conforman este organismo subirán sus programas relacionados con temas educativos, artísticos, de tecnología y de divulgación científica que generan televisoras en América Latina, España, Estados Unidos e Italia. Todo esto en la aplicación disponible a todo público con el objetivo de que sea un consumo personalizado. La Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos concluye el 11 de agosto y se realiza en el contexto del aniversario 6 del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que ya se adoptó una lengua franca a nivel global? Ningún lenguaje ha tenido nunca tantos hablantes como el inglés. Y a diferencia de otros idiomas como el francés o el portugués, que aunque se hablan fuera de Francia o de Portugal y Brasil, todavía se puede decir que les pertenecen. Pero los ingleses ya no pueden decir lo mismo. Porque según estimaciones, el inglés lo hablan 1,000 millones de personas, pero menos de la mitad vive en esos núcleos de habla inglesa. Y no solo eso. Todos los días crece la proporción de angloparlantes, nacidos fuera de la tradicional anglósfera, que se compone de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, publicó The Economist. Los hablantes del inglés se sienten orgullosos de la amplia difusión de su idioma, el cual ha adoptado palabras de todo el mundo. Pero en el próximo siglo pasará mucho más que eso. En los países no anglófonos, el inglés, que ya se está volviendo un segundo idioma en muchas naciones, se convertirá en lengua materna, con la ayuda de películas y televisión en inglés, así como música, videojuegos y YouTube. Y aunque actualmente muchos estudiantes aún aspiran a alcanzar un acento americano o británico, a los cientos de millones de nuevos hablantes que han hecho suyo el idioma, ya no les importa tanto el acento. Ahí está, por ejemplo, el movimiento académico ELF, English as a Lingua Franca, es decir, el inglés como lengua adoptada para un entendimiento común entre hablantes de distintas lenguas, en el que se difunde la ideología de que a los hablantes ya no se les denomine no nativo, sino más bien multilingüe, teniendo la libertad de ignorar las normas británicas o de Estados Unidos. Esto significa que el inglés local apropiado ya no será británico o estadounidense, sino ELF. De este modo, reflexiona The Economist, con el tiempo, las nuevas generaciones de hablantes nativos aportarán al idioma no solo palabras, sino su propia gramática, lo que a la vista de los viejos angloparlantes lo distorsionará. Pero nada más cierto que el cliché de «el lenguaje está siempre en evolución». No obstante, las adaptaciones actuales resultan aún más profundas porque vienen de diferentes mundos lingüísticos. Pero no se preocupe, aunque el inglés cambie, no cambiará por completo, porque los nuevos hablantes lo harán suyo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Teatro y artes escénicas en unos instantes. Aquí en Noticias 22 volvemos en breves momentos. Las moscas han sido objeto de estudio de los científicos desde hace más de 100 años. Muchas de las cosas que se han descubierto en las moscas han servido para verlo en otros organismos, incluyendo los humanos. Su tamaño, practicidad y lo económico que resulta mantenerlas y criarlas las hace un fascinante modelo de investigación. Hay muchos genes que se llaman con el nombre que se les dieron en la mosca y así se llaman también en humanos porque tenemos los mismos genes. O sea, compartimos algo así del 62% de los genes, ¿no? O sea, un montón. Desde hace 25 años, colecta cepas de la mosca de la fruta y ahora cuenta con 1,500 cepas de esta especie en el banco más grande del país, ubicado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, hasta donde viajamos para conocerlo. El banco tiene una gran cantidad de moscas que son mutantes, o sea, que tienen algún gen descompuesto, uno o más. Estas mutaciones permiten conocer mejor funciones específicas de genes. Pues si yo tuviera un carro y le quito el volante y digo, a ver qué le pasa al carro cuando no tiene volante. Sí se puede encender, puede irse hacia adelante, ¿no? Pero no puede uno girar las llantas, porque eso es lo que hace el volante. Entonces ahí dice, entonces el volante sirve para girar las llantas. Con las mutaciones de las moscas, ha estudiado los mecanismos de comunicación celular, los procesos de cicatrización y el origen y desarrollo de enfermedades como el cáncer y la diabetes. Es realmente un modelo súper versátil. Es probablemente el organismo multicelular animal
complejo mejor conocido de todos. Gracias a este común insecto, después de 12 años de investigaciones, científicos ingleses y norteamericanos lograron conocer cómo viaja la información a través de su cerebro e identificar cada neurona y clasificarla de acuerdo con su función. Esto representó conocer, en su etapa de larva, la totalidad del mapa cerebral a el nivel más avanzado de sus conexiones. Es la primera vez que se obtiene a esta resolución, o sea, a este nivel de detalle, ¿no? Un cerebro completo de un organismo pluricelular, ¿no? O sea, se habían hecho otros, pero eran un orden de magnitud más pequeños, que tenían 300 neuronas o así, ¿no? Este tiene ya 10 veces más, ¿no? Entonces implica ya un organismo más complejo. Sin duda es un gran logro para la ciencia, pero como las moscas, es una pequeñísima parte del conocimiento que queda por descubrir. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Nacido en Guadalajara, Jalisco en 1920, sus padres fueron revolucionarios, lo que marcó de manera importante su formación. Desde niño mostró sus dotes artísticas, por lo que fue conocido como el Mozart de la pintura. Es Juan Soriano, quien también ocupa un lugar en el acervo de Canal 22. Tuve una infancia maravillosa porque estuve rodeado de 4 hermanas que eran mayores que yo y de 13 tías. Fui muy consentido y inmediatamente me entró el deseo de retratarlas a todas y yo creo que por eso me hice pintor, por el deseo de retratar a mis hermanas y a mis tías. Creo que así comenzó mi carrera. Fue llamado el niño eterno por la crítica especializada, sus amigos, familiares y artistas. Creó su propio lenguaje entre el realismo y el romanticismo, con lo que dejó una profunda huella en la pintura y la escultura. Un día que mi padre me regaló una carabina, maté un pájaro y estuve enfermo. Entonces mi madre me decía que tenía corazón de pollo y que yo no podría nunca hacer nada en la vida. Y esto me hizo reflexionar. Y entonces empecé a tratar de hacerme fuerte, ¿no? Quería hacer todo lo que hacían los demás y no sentir ni tristeza ni remordimientos. Y lo logré. Llegó en 1935 a la Ciudad de México, donde entabló de inmediato un diálogo artístico y personal con Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y otros miembros de la vanguardia. Casi no tengo ningún amigo, ni el más genial, que sea tan rápido como una mujer genial, tan ingenioso, y sobre todo que tenga ese instinto como de verdadera protección por el hombre. De repente le sale este instinto y pueden ser unas personas excelentes, aunque sean unos demonios, se vuelven buenísimas. Juan Soriano falleció el 10 de febrero de 2006 a los 85 años. Tras su muerte, su pareja legó al pueblo de México todas las obras que tenía de Soriano a través de un fideicomiso. Noticias 22, José Antonio Hernández. En un futuro distópico, el mayor desafío para la humanidad está aún por venir. Corre el año 3217 nuestro querido planeta Tierra, pese a que las catástrofes naturales, las enfermedades y la violencia han diezmado a la población humana. Esta aún tiene por delante una amenaza mayúscula proveniente de una realidad alterna. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues los invitamos a ver la obra Los obscenos de Silere Vortex, que tras varios años de planeación llega al escenario del Teatro La Capilla. Fue un proceso de 4 años de trabajo en el que aprendimos y desarrollamos un plan de producción que pudiera sostener el proyecto, porque el texto a mí como director me exigía cierta espectacularidad desde el subgénero al que pertenece, que es ciencia ficción. La obra sucede en 2 actos, son 2 actos y cada uno de estos actos suceden en un universo paralelo diferente. Imaginemos que el primer acto es una suerte de Mad Max en cuanto a estética y el segundo acto es más Matrix o más Blade Runner en cuanto a estética. La obra nos plantea una distopía donde los universos paralelos de Silere y Vortex están conectados por el dolor y la violencia.
El primero, un mundo desértico y posapocalíptico, es el escenario donde comienza la acción. Un grupo de jóvenes se reúnen porque empiezan a recibir señales de que tienen que reunirse en una cabaña y al reunirse descubren que hay un otro universo, un mundo paralelo que los está explotando, que les está usando como si fueran baterías a través del dolor. Mientras tanto, en el otro universo, la empresa Vortex, cuyo éxito proviene de comerciar desalmadamente con la energía obtenida del dolor ajeno, ve cómo una revolución en su contra empieza a gestarse. Escrita por el dramaturgo mexicano Josué Almanza, Los obscenos de Silere Vortex nos ofrece la posibilidad de mirar el mundo en que vivimos a través del que está por venir. ¿Cómo puede tener sentido nuestra propia existencia? ¿Desde dónde podemos construir una razón de ser en el mundo? Los obscenos de Silere Vortex tendrá funciones todos los sábados a las 18 horas hasta el 23 de septiembre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Es una 350. Investigadores del INAH presentaron los hallazgos del proyecto de salvamento arqueológico del trolebús Chalco-Santa Marta. La construcción de la nueva línea del trolebús que habrá de conectar el municipio de Chalco con el pueblo de Santa Marta, Catitla, no solo brindará mejor movilidad a miles de personas, sino que también habrá de suscitar cientos de investigaciones arqueológicas de aquí en adelante. Y es que gracias al proyecto de salvamento arqueológico desplegado en la ruta donde se llevan a cabo las obras constructivas, se han podido recuperar todo tipo de vestigios y por lo tanto información invaluable para seguir reconstruyendo la vida que llevaron las culturas prehispánicas que habitaron la región. Yo me atrevería a decir que en cuanto a tiestos cerámicos, que le llamamos aquí en la jerga arqueológica tepalcates, pues sí son más de 600,000 tepalcates. El llamado Sector 8 de la ruta del nuevo trolebús, donde estarán los talleres para el mantenimiento de las unidades, resultó ser la zona de la que más vestigios se obtuvieron. En este lugar se detectaron dos asentamientos. El primero es uno que pertenece al posclásico tardío, estamos hablando de más o menos 1325 a la época de contacto. Y más importante aún, justo abajo de este contexto, hay un sitio de un asentamiento preclásico de fase Ticomán, estamos hablando más o menos poquito más antes del 200 a.C. Recientemente los investigadores del proyecto presentaron sus hallazgos ante autoridades del municipio de Chalco. Los trabajos concluirán el 31 de agosto cuando los materiales sean entregados al Centro INAH Estado de México. Los involucrados esperan que estos descubrimientos detonen un renovado interés por el estudio de los pueblos chalcas. Se considera que ha estado muy poco trabajada la región. Ha habido algunos trabajos de salvamento, naturalmente, pero a nivel de la identidad de la población tiene que quedar muy claro que no es cualquier cosa Chalco. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Para subirse al tren hay varios puntos para tener en cuenta. Vean cuáles. Luego de su paso por el Complejo Cultural Los Pinos, la exposición Súbete al Tren llegó al Centro de Patrimonio Inmobiliario Federal. La inauguración de la muestra también sirvió para hablar de los avances en materia inmobiliaria, pues por años muchos predios donde se realiza la obra no estaban regularizados y en otros casos había inconformidad, pues no se había realizado el pago a los dueños. Encontramos que desde 1970, en los 80, en los 90, en el 2000, fueron afectadas sus tierras y nunca se les dio el pago correspondiente. Muchas obras que quedaron inconclusas en el trayecto de estos periodos en donde dejaron obras al iniciar pero sin terminar. La exposición no solo da cuenta de la construcción de la obra, sino también del descubrimiento de hallazgos arqueológicos, de su preservación y conservación. También se resaltan los beneficios que traerá para la población.
El Tren Maya recorrerá Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más de 1,500 kilómetros de vía que prometen reactivar el turismo para los 5 estados del sureste mexicano. Es un proyecto turístico, sí, por supuesto, así está concebido, pero también es un proyecto social. Lo que se ha hecho de manera integral atendiendo a estas comunidades que nunca antes se habían visto, a estos 5 estados del sureste del país que tienen tanto atraso en materia de infraestructura y tanto atraso en materia de atención social, cuando tienen todas las condiciones. La exposición está abierta al público de lunes a viernes en el Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal, que se encuentra a un costado de la Fonoteca Nacional. La entrada es libre. Noticias 22, Julio López. Tumbenpac celebra una boda a la más pura tradición serbia. Inspirada en los rituales y ceremonias prenupciales serbias, la compositora Ana Sokolovic creó la pieza operística Svadba, La Boda. Ahora la compañía Tumbenpac la lleva al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con 6 cantantes bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet y la dirección escénica de María Inés Pintado. Es una pieza contemporánea. La autora es serbio-canadiense. Ella tomó una anécdota que es el ritual que hacen las novias antes de casarse con sus amigas. Entonces va a partir de aquella noche en que le hacen la despedida de soltera. Toma música contemporánea y también toma canciones antiguas desde el siglo XVII-XVI que utilizaban en este tipo de rituales. Las 6 voces a capela se enmarcan en un montaje que alude a algunos elementos escénicos que añaden complejidad a la interpretación. Es una pieza muy compleja. Entonces, nosotros quisimos, en el caso de Carolina Jiménez, que es la escenógrafa, tomamos la decisión de que tuviéramos una estructura circular que simbolice a veces el anillo de novia, que simbolice el baño sauna, porque el baño sauna es algo que utilizan mucho en la cultura serbia para hacer rituales especiales. Entonces, las cantantes, como bien saben, ellas tienen que estar siguiendo a su director, ¿no? Ellas tienen que verlo. Entonces fue un trabajo muy complejo para ellas poder transitar en este círculo con los trazos marcados y aún así mirar a su director. Y poco a poco se va metiendo aquello nostálgico, la música más tradicional, hasta llegar al final con esta belleza que estamos escuchando, que es la melancolía de despedirse de sus amigas, porque en las culturas eslavas a veces se las llevaban de sus comunidades y se tenían que casar con alguien de otra comunidad. Nunca más se van a volver a ver. Svadba, La Boda, ofrecerá 2 únicas funciones en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el jueves 10 y viernes 11 de agosto a las 8:30 de la noche, y posteriormente otras 2 funciones en el Teatro de las Artes de Senart, el 26 y 27 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya lo estábamos viendo, Tumbenpac es una agrupación muy interesante porque ha impulsado mucho la creación de repertorio nuevo para grupos vocales. Veíamos, es un grupo a capela. Ha interpretado música, por ejemplo, de Gabriela Ortiz o de Georgina Derbez, así como muchos músicos mexicanos y de otras partes del mundo actuales. Entonces, pues es interesante que se cree un repertorio para un grupo vocal a capela, ¿no? La vanguardia para mantener viva esta tradición que nos remonta inclusive a épocas de los cantos gregorianos. Efectivamente. Y Tumbenpac, muy recomendable, busquen de verdad porque su discografía es amplia y rica. Y con esa recomendación vamos a una breve pausa. Regresamos. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, es la cuarta ley. Vete, es la cuarta ley. Vete, es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, vete.
como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. La cultura también pasa por la mañanera y algo más. En cada pieza está información muy valiosa para recuperar el conocimiento sobre el devenir, la composición de las civilizaciones y culturas que florecieron en estos territorios. Lunes a viernes, a partir de las 7 horas. Una leyenda mexicana cobra nuevos bríos. Vamos a descubrir quién es la asesina de Juárez. Emilia desciende de un carruaje. Llega a un salón donde se ofrece un baile en honor al presidente Benito Juárez. Es 1872. Emilia se presenta como una señorita de alta sociedad, pero su pasado es muy diferente. Ha sido aprendiz de curandera, ha robado para comer e incluso le ha quitado a los ricos para dárselo a los pobres. Esta mujer es el personaje central en la novela La asesina de Juárez. Es una mujer conocida como la Carambada, es una leyenda mexicana, de estas que este país tiene muchas, y es acerca de una mujer que cuando muere o la matan, la mandan matar porque era una bandolera, una tipo Robin Hood mexicana del siglo XIX, ella confiesa que ella mató a Juárez. Ella dice, mi pecado, padre, es que yo envenené a Benito Juárez. Y explica cómo lo hace, con una hierba llamada 21illa, que es una florecita roja muy bonita. Mónica Hernández dice sentirse atraída por personajes femeninos que no se dejan vulnerar por su circunstancia, como en el caso de Emilia, quien en su infancia presencia el brutal asesinato de su madre. ¿Qué motivación tendría alguien para matar a Benito Juárez si es que de veras lo hubiera hecho? Sobre todo que hay muchos rumores, ¿no? Después de la muerte de Juárez, se seguía religiendo, fue el primero que embarazó urnas, sobornó senadores, sobornó gobernadores para que votaran por él, para seguirse perpetuando en la silla, ¿no? Entonces había muchos intereses o mucha gente que lo quería muerto. Entonces, ¿qué llevaría a una mujer en el hecho de muerte confiese, yo maté a Juárez? Entonces, ¿por qué querría hacer eso, no? Entonces me encuentro con una mujer que busca justicia, no venganza. Y de aquí sale la idea de hacer una novela acerca de este personaje. Precedida de otras novelas como Las perlas malditas del almirante y La cofradía de las viudas, Mónica Hernández ahonda en las fuentes históricas para crear su novela. Consulté historiadores, o sea, gente que se dedica de manera seria. Todas estas fuentes históricas, hay periódicos de la época, hay fotografías y aparte hay muchas novelas, por supuesto, del Paso, misma Guadalupe Loaesa, Paula de Kolonitz, que fue una condesa que vino con Carlota. La asesina de Juárez aparece bajo el sello Martínez Roca. Noticias 22, Víctor Gaspar. Las vanguardias dancísticas se manifiestan en la Laguna de los 7 Colores. Por iniciativa de SUC Danza Plataforma Escénica, nació en la Ciudad de México y en medio de la pandemia. En tan solo 4 años, el Festival de Coreografía 3D ha cobrado notoriedad y se sigue abriendo paso. Creamos varios eventos y uno de ellos el Premio Coreografía 3D. Y el 3D porque inicialmente este proyecto se pensó para que sean tríos. Aquí convergen propuestas de danza contemporánea y posmoderna. Puede ser en espacios abiertos, en black box, en teatros, foros alternativos. O sea, es la creación o es un pretexto para la creación de piezas todoterreno. En su 4ª edición, la Fiesta del Movimiento adquiere un carácter internacional y se llevará por primera vez al pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo. De las 57 propuestas inscritas, se ha realizado una selección de 25 proyectos. Durante 2 días, en el centro histórico del municipio, los semifinalistas contenderán por el único premio económico de 40,000 pesos. Y paralelo a esto, se va a llevar a cabo 3 clases magistrales
impartidas por ya sea el jurado, por también uno de nosotros, de la parte de la dirección, de danza contemporánea abiertas al público. El Festival Internacional de Coreografía 3D se realizará del 1 al 3 de septiembre. Asimismo, SUC Danza Plataforma Escénica celebrará su 7º aniversario en la Ciudad de México con el espectáculo Humanitos el próximo 24 de agosto. Nos vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que está en Donceles. Entonces están todos invitados. Ojalá nos puedan acompañar. La función es a las 8:30, acá en jueves. Recuerde que por Ticketmaster es 2x1. El boleto tiene un costo de $200. Si lo compras en 2x1 te cuesta 100. Entonces estaría bueno que vayan a conocer las propuestas que genera SUC Danza Plataforma Escénica. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta sinergia entre compositores y artes escénicas nos abre una ventana para explorar la creación contemporánea. Juan Pablo Ruiz, Luis Ochoa, Fernando Muédano, Jessica Castellanos e Iván Álvarez son 5 estudiantes que están a punto de concluir la licenciatura en Composición y Producción Musical en el Centro de Creadores Musicales. Sus composiciones se suman a un montaje que se titula Compositores Emergentes hacia las Artes Escénicas, volumen 3. Rodrigo Castillo Filomarino es catedrático en Música para Artes Escénicas y director artístico de este espectáculo. Nos habla del objetivo de este montaje. Llevarlos a su profesionalización, presentando música suya en un espacio profesional, con bailarines profesionales, con coreógrafos profesionales, con directores de teatro profesionales y sobre todo con una salida a público, ¿no? que enfrenten la música, su trabajo a la realidad. Compositores Emergentes hacia las Artes Escénicas, volumen 3, también incluye 4 piezas coreográficas y un monólogo. Son 5 compositores, son 6 bailarines, son 3 coreógrafos, el maestro Jaime Camarena, la maestra Patricia Marín y la maestra Isis Zamora. Y y Tania Mairén, que es autora, directora e intérprete de un monólogo que se llama Ana. Rodrigo Castillo Filomarino destaca el libre albedrío de la creación de estas piezas, que son entre sí muy diversas y apelan a diferentes géneros musicales. Vamos a escuchar 5 músicas completamente diferentes y como un ejercicio en la pieza teatral, en el monólogo de Ana, la música la hicieron entre los 5. Hay quien usa un poco de orquesta, hay quien se va más hacia lo electrónico, un poquito como al heavy metal, de repente hay quien hace algo como un poquito más étnico, por decirlo de alguna manera, más oriental, con más percusiones. Compositores Emergentes hacia las Artes Escénicas, volumen 3, se presenta el lunes 14 y martes 15 de agosto a las 20 horas en el Teatro El Milagro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya nos vamos, tenemos música para despedirnos. El 9 de agosto de 1919 fallece el compositor italiano Ruggero Leoncavallo. Uno de los máximos exponentes del verismo, por supuesto de la ópera italiana, con su ópera Payasos alcanza la inmortalidad, de hecho fue su segunda ópera. Quería componer una trilogía renacentista haciendo alusión a los personajes de aquella época del Renacimiento, solo alcanzó a componer Los Medici y nunca volvió a haber un éxito como el de Payasos, fallece a muy temprana edad, tenía 66 años. No obstante, con esta y con la matinata que le compuso a Enrico Caruso, le bastó para estar con letras de oro, inscrito su nombre en el Olimpo de la ópera. Disfrútenlo, muy buenas noches.